Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 106, Desmoronamiento. Bankai, Kakagonri Riki. Ice sujetó la empuñadura con ambas manos, alzando la hoja vertical frente a su pequeño cuerpo. Arcos de electricidad pura parpadeaban y fluían en lo profundo de sus ojos dorados. Una calma inquebrantable anclaba su mirada brillante, acompañada de una profunda sabiduría que parecía atravesar el caos del campo de batalla. En lo alto de las turbulentas nubes de tormenta, los relámpagos dorados tejían una red crepitante. Actuando como un pararrayos, la punta de la espada de Ice proporcionó a la energía atmosférica acumulada un objetivo concentrado. Un estruendo ensordecedor resonó, y la luz dorada descendió en un abrir y cerrar de ojos. Bum, bum, bum. Decenas de rayos atravesaron la caverna y se estrellaron violentamente contra el mal supremo. La devastadora descarga eléctrica atravesó las escamas y los músculos subyacentes de la bestia. El calor extremo carbonizó el tejido, dejando la carne completamente negra. Las células carbonizadas resultaron mucho más difíciles de reparar, lo que ralentizó drásticamente el ciclo de regeneración del monstruo. Al poseer cierto grado de inteligencia primigenia, el mal supremo adoptó la táctica de supervivencia de un lagarto que se desprende de su cola. Descartó activamente las secciones carbonizadas, optando por regenerarse a partir de las raíces sanas, un proceso biológico mucho más eficiente. Comillas Ice, ¿de verdad puede generar tanta potencia? Riveria exclamó asombrada. Un instante antes, su situación táctica parecía sumamente sombría. En un instante, la situación cambió por completo. Ice no solo se había liberado por sí sola de la malicia frenética de Avenger, sino que además había accedido a este asombroso nivel de fuerza. Todo se originó en la Zanpakuto que tenía en sus manos, Gonrimaru. Finn había adquirido esta arma en concreto durante el contrato de forja inicial entre Rayleigh y la familia Loki. Aquello le había costado a la facción una suma asombrosa de balis. Rivera creía comprender las habilidades de la espada. No, creía comprenderlas. Al presenciar la tremenda magnitud y la asombrosa manipulación atmosférica que tenía ante sí, sus suposiciones anteriores resultaron innegablemente superficiales. Esto era precisamente a lo que se refería Riley cuando mencionó vagamente la fase de liberación secundaria de una Zanpakuto. El misterio supremo y definitivo de la espada ligada al alma, Bankai. Comillas voy a entrar, Gonrimaru. Una sonrisa genuina y suave apareció en el rostro, normalmente inexpresivo, de Ice. Ella canalizó los relámpagos ambientales acumulados en el sistema meteorológico local directamente hacia su hoja. Disparó directamente hacia el cuello del gran mal como un cañón de riel disparado. El juicio de la espada relámpago pasó fugazmente. Desgarrada por completo por el devastador filo eléctrico, la enorme cabeza del gran mal se separó de su cuello y se precipitó hacia la tierra abrasada. Comillas ganamos. Comillas increíble, Gonrimaru. Lo vencimos. Gonrimaru. Tras aterrizar suavemente sobre sus botas, una emocionada Ice le habló a la Zanpakuto que sostenía en la mano, pero no recibió respuesta. Ella alzó la empuñadura a la altura de sus ojos. La hoja de acero de Gonrimaru se hacía añicos poco a poco, disolviéndose en polvo fino y dispersándose en el viento. Ice miró fijamente el arma que desaparecía, con la mirada perdida, mientras el pánico se reflejaba en su rostro. Apoyó la palma de la mano bajo el acero destrozado, intentando desesperadamente atrapar los fragmentos. Pero ese leve contacto físico fue la gota que colmó el vaso. La espada de Gonrimaru se desintegró por completo. Solo la empuñadura envuelta permanecía en su mano. Gonrimaru, Ice pronunció el nombre del espíritu con voz temblorosa. El silencio le respondió. En ese instante, una oleada de vacío la invadió, como si hubiera perdido una parte vital de sí misma. Esto no puede ser real. El cuerpo de la niña se balanceaba. Se desplomó sin fuerzas sobre el suelo cubierto de ceniza, con la mirada perdida aún fija en la empuñadura destrozada. Unos segundos después, la princesa de la espada perdió el conocimiento. ¡Ay! Riviera corrió hacia ella y la tomó en brazos, aún inconsciente. Tras realizar un examen diagnóstico frenético, descubrió que Ice no había sufrido ningún traumatismo interno grave. Simplemente estaba exhausta, ya que su mente había llegado a cero. Esa sola constatación dejó al alto elfo conmocionado. Tras canalizar tal poder,
¿Cómo podría ser este el único inconveniente? Desde luego, no deseaba hacerle daño a Ice. Sin embargo, el hecho de utilizar una potencia energética que superaba tan obviamente los límites físicos de una nave de nivel 2 debería haber provocado una fuerte reacción en su contra. Dejar prácticamente ninguna carga física desafiaba el sentido común fundamental de los Falna. Su mirada se posó en la empuñadura de Gonrimaru, que descansaba en la mano inerte de Ice. Esto es, la hoja de la Zanpakuto se había hecho añicos por completo. La espada había desaparecido, ¿podría ser? Era Gonrimaru. El espíritu cargó con el peso físico para proteger a Ice, se oí la voz de Riley desde detrás de Riveria. Dio un paso al frente, con la mirada fija en el cráter. No bajen la guardia. Ese monstruo no está muerto. ¿Comillas qué? Rivera se puso de pie de inmediato, siguiendo su mirada. Efectivamente, el colosal cadáver negro se retorcía. El cuerpo decapitado se arrastró a ciegas hacia su cabeza cercenada, intentando reconectar los tejidos. Comillas todavía está vivo. Riveria alzó su bastón de jade para lanzar un hechizo, pero Riley levantó una mano para detenerla. Dejadme la ejecución a mí. Rivera miró de reojo al chico. Al percibir la calma que se reflejaba en su expresión, dudó un instante antes de retroceder para ceder el liderazgo. Riley reactivó a Senbonzakura Kageyoshi. Cientos de millones de pétalos de cerezo dispersos se condensaron, forjando innumerables hojas de katana brillantes que rodeaban todo el cráter. Las innumerables espadas flotaban en filas ordenadas y perfectamente espaciadas, formando una vasta e inescapable jaula de gladiadores. Senkei, Senbonzakura Kageyoshi, declaró Riley. Con esto, termina. Levantó una sola mano. Las incontables cuchillas suspendidas de Senkei giraron al unísono, apuntando sus afiladas puntas directamente hacia el gran mal atrapado en el centro. El horrible monstruo había llegado al límite de su paciencia. Sin embargo, si se le diera un breve respiro, su regeneración repararía completamente el daño en menos de 2 minutos. Para Riley, ese lapso de tiempo fue suficiente para matar a la bestia 10 veces. Arte secreto, Ikka Senjinka. Una lluvia torrencial de acero se lanzó hacia adelante. Una espada reluciente tras otra se lanzaban hacia el mal supremo a velocidades supersónicas. Cada pala propulsada tenía la potencia cinética de un proyectil de artillería antimaterial de 20 milímetros. Cuando la katana de alta velocidad impactó contra el gran mal, no se limitó a perforar las escamas exteriores, sino que atravesó directamente el denso músculo y salió por el otro lado. Bum, 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 bum. Superando la ferocidad de una tormenta de 10.000 espadas, el espectáculo dejó a Riviera boquiabierta, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos. Atrapado bajo la interminable lluvia de cuchillas, el cuerpo del mal supremo fue destrozado y pulverizado repetidamente. En definitiva, su capacidad de regeneración no logró superar la enorme tasa de destrucción. La piedra mágica central de la bestia quedó expuesta a la descarga. Cualquier monstruo cuya piedra mágica se haga añicos morirá. Eso seguía siendo una ley absoluta de la mazmorra. Cuando la última hoja atravesó el cristal, el mal supremo se disolvió en cenizas. La atmósfera sofocante que envolvía el piso 18 se disipó rápidamente. Sin embargo, una batalla secundaria seguía sin resolverse. Comillas 2. En medio de la escaramuza, Alfia se lanzó repentinamente hacia adelante, tosiendo sangre con una expresión de profundo dolor que le retorcía el rostro. Al ver el repentino derrumbe, Riley se dispuso a dar un paso al frente e intervenir, hasta que se dio cuenta de que Alfia le guiñaba un ojo disimuladamente. Estaba fingiendo. Con una sonrisa de impotencia, Riley detuvo su avance. En cambio, se dirigió tranquilamente hacia la vanguardia de Astraea, colocándose en señal de solidaridad detrás de las chicas. Se acabó, Alfia, has perdido, declaró Alice. Lo que Riley presenció a continuación solo puede describirse como una clase magistral de actuación teatral. Como cabía esperar de una mujer que encarnaba un talento absoluto, sus dotes interpretativas le surgían sin esfuerzo. Su actuación es tan convincente que difumina la realidad. Fingiendo aceptar a regañadientes su derrota, Alfia tropezó hacia el enorme abismo abierto por el gran mal y se arrojó al vacío. Aún sabiendo que su poder le garantizaba la supervivencia, Riley sintió que le temblaba una ceja ante la dramática salida. Pum, pum. Tras conseguir finalmente su reñida victoria, las chicas de Astraea se desplomaron una a una bajo el peso aplastante de la descarga de adrenalina.
Se apoyaban pesadamente el uno contra el otro, sentados lánguidamente en la ceniza, negándose a mover un solo músculo. En ese preciso instante, la batalla que se libraba en las calles de Horario llegó a su fin. Capítulo 107, la caída del titán. La Bakusaiga que Zalt sostenía en la mano se hizo añicos con un crujido atronador al chocar de frente con la espada de Oktar. KH, comillas. La rodilla del guerrero más fuerte tocó el suelo. La sangre brotaba a borbotones de su boca, y cuando esa sangre negra como la noche tocó las malas hierbas del suelo, la hierba se descompuso hasta convertirse en un residuo sucio. Al ver esa escena, Oktar no volvió a atacar. Observó aquella sangre negra como la noche con recelo. Poseía un poder corrosivo tan intenso, y aún así seguía fluyendo por el cuerpo de Zald, y él todavía podía moverse y mantener un nivel de combate de cierta intensidad. Si no hubiera sido por Zald, cualquier otra persona ya estaría postrada en cama a causa del tormento. No, eso seguía siendo demasiado optimista. Sin una constitución tan poderosa como la de la gula, una persona común y corriente habría caído muerta en el momento en que entrara en contacto con semejante toxina. ¿Ese es el veneno del Behemoth, no?, preguntó Oktar. Zald no le respondió. O mejor dicho, no pudo responder. No podía dejar de toser, la sangre seguía saliendo a borbotones de su boca. Comillas, me tienes lástima. Zald le dirigió a Oktar una mirada amenazante. El guerrero jabalí quedó intimidado por aquella mirada feroz, y se le erizó el vello. No. Oktar respetaba a Zald. En su momento, él había sido la figura que Oktar más admiraba. El deseo de convertirse en un guerrero como él nunca había cambiado, ni siquiera hasta el día de hoy. Behemoth, el rey de la tierra. Una de las 3 grandes misiones para aventureros. Su cuerpo era tan enorme que parecía una cordillera. Un viento venenoso lo envolvía, la presión de ese viento por sí sola era suficiente para aplastar a cualquier criatura viviente. Su veneno podría convertir el terreno circundante en una zona muerta. Su mera existencia suponía una amenaza mortal tanto para el medio ambiente como para toda la vida, por no hablar de lo letal que debía ser el veneno contenido en su carne y sangre. Zalda, ya basta. ¿Comillas qué? Oktar cerró los ojos, como si no pudiera soportar contemplar el final de un héroe al que una vez había admirado. Pero después de 2 segundos, los volvió a abrir, sintiendo que no podía apartar la mirada. Porque hasta el último momento, tenía que mostrar el debido respeto al héroe que tenía delante. Mi espada es un arma especial forjada por Rayleigh, el herrero de Hefesto. No es simplemente un arma externa, es la mitad de mi propio ser. Y solo al enfrentarme a ti en un duelo de espadas comprendí que una Zanpakuth puede reflejar las emociones más auténticas que se esconden en el corazón cuando la voluntad arde. Quizás porque tú también empuñas la espada de ese hombre, lo vi, tú, no, todos vosotros, vuestra determinación y todo lo que habéis dado. Las articulaciones de los dedos de Zalt se crisparon, pero él siguió fingiendo no entender. Comillas, ¿de qué demonios estás hablando, mocoso? Al menos di algo que un hombre pueda entender. Oktar apretó los dientes. Su ira afloró y se reflejó en su rostro. Con expresión furiosa, Oktar gritó, comillas, ¿entiendes, Zald, esta humillación? Comillas débil, demasiado débil. Cada vez que gente como tú me maltrata, me resulta insoportable. Más que decepcionarte, no puedo perdonar mi debilidad. Qué espectáculo tan horrible, qué fragilidad. Comillas, no tener más remedio que usar a héroes del pasado como tú como peldaños, porque sin hacerlo no puedo alcanzar un plano superior. ¡Qué impotencia! Rugiendo, Oktar alzó a Tenken entre sus manos. G. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apareció en el rostro de Zald, que había estado tan inexpresivo como un cadáver andante. Esa sonrisa reflejaba emoción, alivio y griega, una sensación de liberación. Si es así, entonces deja de hablar. Comillas, sí, estaba pensando exactamente lo mismo, te derrotaré aquí mismo. Oktar volcó toda su presión espiritual en su Zanpakuth. Su Reiatsu materializado se envolvió en él como un abrigo carmesí. Grandes palabras, idiota. Zald rió mientras desenvainaba su propia espada, la sujetaba con ambas manos y la alzaba en alto. Comillas, oh. El potente golpe de Oktar chocó de frente con el golpe final de Zald. Sonido metálico. La gran espada de Zald se partió en 2, y por un instante, la sorpresa apareció en el rostro del hombre. Luego se convirtió en alivio. Una enorme herida le abría el pecho, lo suficientemente profunda como para dejar al descubierto el hueso, incluso se podía ver su corazón latiendo. Al examinar la herida,
Quedó claro que el interior de Zald ya no se parecía al de una persona normal, su cuerpo estaba corroído hasta ser irreconocible. Sin embargo, en ese estado seguía moviéndose y luchando. Zald fue derribado por Oktar y cayó de espaldas. Oktar se apoyó en Tenken, negándose a dejarse caer. No esperaba perder contra ti. La vida es realmente impredecible. Tos, tos. Deja de mentir. ¿No es esto exactamente lo que querías? No sé de qué estás hablando. TCH. Al ver que el hombre seguía pretendiendo hacerse el tonto incluso hasta el final, Oktar dejó escapar un bufido de disgusto. Pero justo después, la presencia de la gula desapareció. Zald había caído en batalla. Nuestro comandante ha derrotado la carta de triunfo del enemigo. Ahora es el momento de aniquilar al enemigo de un solo golpe. Aventureros, avancen. Finn había estado observando el campo de batalla más importante todo el tiempo. En el momento en que se decidió el resultado, no dudó ni un instante y dio la orden de un ataque frontal. En ese momento, el Evilus aún estaba en estado de shock por la caída de la gula. Un nivel 7. ¿Había perdido? Un héroe de la familia Zeus había sido derrotado por un niño de la familia Freya. ¿Cómo fue eso posible? Comillas a ayuda. Necesitamos refuerzos en el lado oeste. Hay una mujer monstruosa aquí. Comillas jajajaja. Tsubaki blandía una singular espada con forma de 7 ramas. Su manejo de la espada era sencillo y brutal, pura velocidad y pura fuerza. En sus manos, la hoja se convertía en una mancha borrosa, y por donde quiera que pasaba, los cadáveres de la facción oscura caían a montones. La mujer medio enana se rió, comillas ahora, déjenme probar bien este tobiume, no mueran demasiado rápido, ustedes. Auge. Una bola de fuego se lanzó directamente contra las filas de la facción oscura. La explosión resultante lanzó por los aires a casi 20 enemigos. Las bolas de fuego disparadas por Tobiume explotaban al impactar, y su poder destructivo era extraordinario, aproximadamente equivalente al daño causado por 25 kilogramos de explosivos de alta potencia. Comillas esa mujer es la capitana de la familia Hefesto, Tsubaki Colbrande. Comillas no podemos avanzar desde el sur, nuestras pérdidas son demasiado grandes, es el carro de la diosa de la familia Freya, el que nos está masacrando. Comillas socorro, que alguien nos ayude, hay un monstruo en la taberna. Auge. Un puño pesado se estrelló contra el suelo. Zas, lo que parecía un golpe leve dejó inconsciente al miembro de la facción oscura. Miagran, que medía 1,80 metros de altura, miró al enemigo al que acababa de abatir de un solo disparo, luego echó un vistazo calle abajo y arrojó al soldado raso a un lado como si fuera un perro muerto. Sinceramente, la seguridad pública en horario está empeorando cada vez más. Acaben de una vez con estos desgraciados, mocosos. En serio, el negocio se ha ido a pique por culpa de esto. Capítulo 108, despedida. Señorita Valeta, los aventureros de horario son demasiado fuertes, no podemos detenerlos. Por favor, huya. Un miembro de la familia Thanatos pronunció la advertencia con cautela, sin atreverse a acercarse demasiado a su líder. La emperatriz de la matanza estaba demente no solo con sus enemigos, sino también con su propio pueblo. Si estaba de mal humor, ejecutaba a un subordinado sin pensarlo 2 veces. Estaba loca. ¿Por qué estás tan lejos? Valetta notó el sutil movimiento de su subordinado y le dirigió una mirada peligrosa. Yo. Pucci. Comillas Uga. Valetta acortó la distancia a una velocidad que él no pudo seguir, atravesándole el pecho de un solo golpe. Ella agarró su corazón aún palpitante en la palma de su mano. Comillas ¿crees que basura como tú necesita distancia para que yo te mate? Ella lo aplastó. Tras soltar el cadáver, Valetta maldijo con frustración. Comillas maldita sea. ¿Zald perdió de verdad? ¿Qué clase de broma es esta? A pesar de ostentar el título de emperatriz de la matanza, Valetta no era una verdadera guerrera. Ella intimidaba a los débiles y temía a los fuertes. Cuando su facción tenía la ventaja, su arrogancia no conocía límites. Una vez que la batalla se tornó en su contra, no le importó en absoluto salvar las apariencias. Comillas transmitan la orden, todos deben retirarse de la ciudad, no dejen que los aventureros de horario descubran los pasadizos secretos. Sí. TCH, ya verás, horario, esto aún no ha terminado, la próxima vez, te destruiré sin duda. Mientras tanto, en el piso 18. Riley observó a la vanguardia, todos demasiado exhaustos para moverse, y se puso de pie. Erebus seguía en libertad. Riley había cambiado de opinión.
En lugar de simplemente enviar a Erebus de vuelta a Tenkai, capturarlo y arrastrarlo ante la Asamblea Divina para una ejecución pública sonaba mucho más entretenido. Quería ver qué expresión pondría el dios maligno al encontrarse con sus iguales. Voy a por el Erebo. Tras esa declaración, Riley corrió hacia la superficie. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía el Erebus. La cima de la Torre de Babel. Era el mejor asiento de la sala. En realidad, intentar ejecutar a una deidad era una teoría que él quería poner a prueba. En realidad, resultó imposible. Los dioses existían como seres de dimensiones superiores en comparación con toda la vida en el mundo inferior. Eso no fue una simple metáfora. Cuando un mortal intentaba dañar a una deidad, el dios solo necesitaba liberar su arcanum, y el ofensor se vería obligado a detener su ataque. Lamentablemente, Riley descubrió que él no era una excepción a esta regla. Frente al arcanum de Erebo, no pudo asestar un golpe de tal contra el dios. Sin embargo, inmovilizarlo no supuso ningún problema. Riley salió corriendo del laberinto a una velocidad tremenda. Al salir de la mazmorra, evitó por completo las escaleras interiores de Babel y corrió directamente hacia la estructura exterior de la torre. Es probable que Erebus estuviera subiendo en el ascensor mágico central a un ritmo pausado. Perfecto. Yo también puedo probarlo. Riley se puso en cuclillas a medias, acumulando un denso Reiryoku en sus piernas. Tras un breve instante de concentración, se lanzó violentamente hacia arriba, salió disparado hacia el cielo como un proyectil. Valiéndose de su condición física, Riley ascendió una distancia considerable por la pared de la torre. Justo cuando su impulso ascendente comenzaba a estancarse, Riley ejecutó otro movimiento de lanzamiento. En esta ocasión, la preparación física fue tan breve que la acción pasó casi desapercibida. Sin embargo, su cuerpo se impulsó hacia arriba una vez más. Éxito. Una sonrisa burlona asomó en la comisura de los labios de Riley. Confiaba en la teoría, pero ejecutarla a la perfección en el primer intento lo sorprendió incluso a él mismo. Esta fue una aplicación avanzada de Sunpo. Entre las 4 artes de combate fundamentales de los Shinigami, Zanjutsu, Akuda, Oiki, el arte del paso, o, no se refería únicamente a técnicas de movimiento de alta velocidad como el Sunpo. Abarcaba el control preciso y la utilización del poder espiritual. Al acumular Reiryoku bajo las plantas de los pies, un practicante podría forjar un punto de apoyo sólido en el aire vacío. Para un Shinigami entrenado, era una habilidad fundamental. Un Shinigami experto en el control del Reiryoku solo necesitó unos pocos intentos para comprender el principio subyacente. Con menos de un mes de práctica intensiva, lograron dominar el equilibrio en el aire. Sin embargo, la eficacia que reflejó el éxito de Riley en su primer intento seguía siendo extremadamente rara. Auge. Su abrigo ondeaba violentamente con el vendaval. Riley trepó a toda velocidad por la piedra exterior de la Torre de Babel, ascendiendo hacia la cúpula a velocidades extremas. Si llevara la teoría un paso más allá, potencialmente podría utilizar el Reiatsu como propulsión sostenida para lograr un verdadero vuelo aéreo. Los Shinigami de alto nivel nunca se preocuparon por perder el equilibrio o por carecer de la fuerza necesaria para esquivar en el aire. Podían generar plataformas a voluntad, y esos puntos de apoyo no tenían por qué permanecer nivelados ni alineados con la gravedad. Incluso en caída libre boca abajo, un maestro podía activar el Sunpo al instante. En tan solo un minuto, Riley escaló desde la base de la Torre de Babel hasta la cima. Al aterrizar en la plataforma de observación, extendió sus sentidos Reiraku para rastrear la cinta espiritual de Erebus. Descubrió que Dios seguía ascendiendo dentro del lento ascensor. Riley desabrochó la zanpakuto de su cintura y dejó la vaina a un lado. Se sentó en el suelo de piedra pulida, apoyó la barbilla en la mano y esperó a su invitado con una postura arrogante y pausada. Timbre. Llegó el ascensor. Quedaba por recorrer a pie un último tramo arquitectónico, una sinuosa escalera de caracol que conducía a la azotea. Con ambas manos metidas despreocupadamente en los bolsillos, Erebus subió los escalones a paso pausado. Gracias a su intuición divina, ya presentía que Alfia y Zalda habían sido derrotados. La malicia caótica que el mal supremo había dirigido hacia él también había desaparecido de la mazmorra de abajo. Esos niños eran realmente capaces. Qué envidiable, la verdad. Pensar que mis compañeros dioses poseían hijos tan excepcionales y cautivadores en sus familias. Qué envidia. Paso, paso, paso. Cuando el último escalón dejó al dios a la vista, Riley esbozó una sonrisa irónica.
Así que has llegado, Dios maligno. A juzgar por tu expresión, pareces sorprendido de encontrarme esperándote. El arma de Rayleigh se encontraba a varios metros de distancia. Su expresión permaneció perfectamente neutral. Su postura era relajada, casi perezosa. Al observar la escena, Erebus dedujo correctamente que Rayleigh no había venido buscando pelea. ¿Sorprendido? Sí, es cierto, pero no me sorprende que estés aquí. ¿Comillas qué? Aunque me resulta bastante increíble, parece que te tengo mucho aprecio. En el momento en que entré en el ascensor, tuve una premonición divina de que podría encontrarte en lo alto de la torre. La voz de Erebus tenía un magnetismo especial. Su tono era extrañamente suave. Jeje, rió suavemente. Ahora bien, ¿hasta qué punto piensas satisfacer mis expectativas? Es casi como si hubieras visto el futuro. No, eso es imposible. Más bien, parece que me entiendes bastante bien, y eso es algo que no puedo comprender. Al oír que Dios descartaba la respuesta correcta por sí solo, Rayleigh rió para sus adentros. Mantuvo una expresión impasible. Al tratar con una deidad como Erebo, mostrar la más mínima reacción podría revelar un secreto que necesitaba mantener oculto. Simplemente creo que todos ustedes, lunáticos en busca de emociones fuertes, comparten la misma configuración cerebral, afirmó Rayleigh rotundamente. Comillas locos en busca de emociones fuertes, Erebus se quedó helado. En sus cientos de millones de años de existencia, era la primera vez que un mortal lo describía de esa manera. Soltó una serie de carcajadas entrecortadas. Ja 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 ja, ya veo, ese título me viene como anillo al dedo. Lo aceptaré como regalo de despedida, dijo Erebus, con una expresión de auténtica satisfacción. Rayleigh se quedó perplejo. ¿Despedida? Esa forma de expresarse no sonaba como la de un villano planeando una retirada. Un momento, ¿este tipo planea regresar a Tenkai por su propia voluntad? Capítulo 109, la guerra termina. Esta gran actuación está llegando a su fin. Horario, tu equipo ha ganado. Permíteme, pues, presentar el clímax final. Erebo extendió los brazos como si abrazara el cielo, aunque esa descripción me pareció demasiado limitada. Sería más preciso decir que estaba abrazando el mundo. Muy bien, os reconoceré, a los nuevos héroes y a aquellos que tienen madera de héroes. Resistid con todas vuestras fuerzas. Resistid la verdadera desesperación. El momento señalado se acerca. TCH. Este tipo se estaba metiendo de lleno en su propio espectáculo. Bakud número 61, Riku Hokoro. Rayleigh movió dos de sus dedos. 6 haces de luz dorada penetraron en el cuerpo de Erebo desde diferentes direcciones, inmovilizándolo en su lugar. Primero vino el lanzamiento sin cánticos. Entonces. Comillas carro del trueno, hueco de una rueca, con luz, divide esto en 6. Mientras Rayleigh recitaba el conjuro, el Rikuhokoro, que ya había sido forjado, se volvía aún más robusto y su poder de unión aumentaba drásticamente. Esta era la técnica conocida como post-canto. Podría reforzar un kit que se hubiera lanzado sin un encantamiento. Atado por el Bakud, Erebus mantuvo la cabeza gacha, lo que hacía imposible descifrar su expresión. Rayleigh mantuvo su gesto de 2 dedos, liberando lentamente la presión espiritual para fortalecer el hechizo. Él tenía el control absoluto. G. De repente, Erebo alzó la cabeza. Y no solo su cabeza, su cuerpo comenzó a moverse libremente. Cuando Rayleigh vio que simplemente ignoraba su ki, sus ojos se abrieron ligeramente y sus pupilas se contrajeron lentamente. Auge. Una presencia divina inconmensurable e ilimitada surgió del dios masculino que tenía delante. Entonces, en un instante, se expandió a lo largo de miles de kilómetros. Rayleigh, el primero en quedar impactado por ello, vio una escena fugaz en su mente. Era la visión de un poder absolutamente invencible que limpiaba por completo la superficie del mundo. Todo en la Tierra, absolutamente todo, ya fueran piedras o montañas, arroyos o mares, tribus y civilizaciones, vastos reinos, bosques, la vida misma, todo fue borrado en un instante por una sola fuerza. Solo tomó un instante. La civilización y la historia desaparecieron por completo. Lo que quedaba era solo una tierra estéril, sin el más mínimo rastro de lo que alguna vez había existido. Comillas ja. Rayleigh salió de la ilusión. Comprendió de inmediato, aquello no era una aura divina. Este era poder divino. El verdadero poder de un dios. Una fuerza final lo suficientemente poderosa como para arrasar la tierra en un solo instante. Un sudor frío le empapó la ropa al instante. Nos volveremos a encontrar en el cielo, hijo de los hombres.
Cuando Erebo liberó su poder divino, todo su cuerpo se transformó en un rayo de luz que se disparó directamente hacia el cielo, atravesándolo en menos de una milésima de segundo. En lo alto de la Torre de Babel, solo quedaba Rayleigh, mirando fijamente con la mirada perdida aquel pilar de luz. TCH. Ese tipo no solo buscaba emociones fuertes, sino que además era un presumido insoportable. Tenía que haber un límite a la forma en que intentaba hacerse el guay. ¿Y nos vemos de nuevo en el cielo? ¿Ese cabrón me estaba maldiciendo? Rayleigh pudo adivinar a qué se refería Erebus. Para un dios inmortal, la vida de un ser humano no era diferente de la llama de una sola vela. Quizás, a ojos de Erebus, cuando los dos se volvieran a encontrar unas décadas después, sería como si se hubieran conocido hacía tan solo unos días. Pero probablemente Erebus se sentiría decepcionado. Tampoco es que Rayleigh tuviera una vida corta. La esperanza de vida de un Shinigami quizás no se comparara con la de un dios, pero vivir miles de años no era nada inusual. Y si pudiera traspasar la frontera entre Shinigami y Hollow y convertirse en algo trascendente, entonces, en teoría, podría poseer una vida infinita. Una vez que lograra crear el Goku, tal vez podría llegar a ser como Aizen, inmortal e indestructible. En el futuro, puede que ni siquiera sea imposible alcanzar el nivel del Rey del Alma. Normalmente, debido a que los Shinigami viven tanto tiempo, la velocidad a la que aceptan el cambio y evolucionan es muy lenta. Aunque el mundo moderno ya se había desarrollado enormemente, la sociedad de almas seguía estancada en lo que era esencialmente una civilización antigua. Eso tenía mucho que ver con el sistema feudal de la sociedad de almas, por supuesto, pero también era cierto que la sociedad de almas estaba progresando gradualmente, ya que los objetos traídos del mundo de los vivos se habían vuelto bastante populares dentro del Gotei 13. El crecimiento de un Shinigami era extremadamente lento. Pero para Rayleigh, que poseía la bendición de un dios, las cosas eran diferentes. Una vez que algo tenía una barra de experiencia asociada, todo se volvía mucho más sencillo. Red blanca y negra, 22 puentes, 66 coronas y cinturones, huellas, trueno lejano, pico afilado, tierra que lo envuelve todo, oculto en la noche, mar de nubes, línea azul, forma un círculo y vuela por los cielos. Bakud número 77, Tentecra. Rayleigh alzó un brazo y extendió la mano hacia Horario. Una presión espiritual, como una telaraña, se extendió instantáneamente hacia afuera, cubriendo el cielo sobre la ciudad. Una vez que se conectó con la presión espiritual de cada persona necesaria, Rayleigh habló. Este es Rayleigh de la familia Hefesto. Creo que todo el mundo ha visto el pilar de luz en la cima de la Torre de Babel. El malvado dios Erebo liberó su arcano y fue enviado de vuelta al cielo. El monstruo que invocó ya ha sido exterminado por la fuerza de subyugación. El mal es una llama moribunda en el viento. En esta guerra, el vencedor es Horario. Dicho esto, Rayleigh respiró hondo y contempló la grandiosa y magnífica ciudad que se extendía a sus pies. 3 segundos. 5 segundos. Tras 10 segundos de silencio atónito, estalló un estruendoso rugido de vítores. La onda expansiva del triunfo absoluto alcanzó la cima de Babel. Gritos, vítores y rugidos se fundieron en una sola ola de alivio. Un destello de luz rompió el horizonte, obligando a Rayleigh a entrecerrar los ojos y protegerse la vista. El sol estaba saliendo. En 10 minutos, el amanecer bañaría a Horario. Incluso desde esta altura, la sangre tiñe las calles, murmuró. Aunque su intervención había alterado drásticamente la cifra original de muertos, el número total de víctimas seguía superando las 100.000 personas. Rayleigh entró en el ascensor. Se sentó contra la pared del fondo, apoyando sus 3 espadas sobre su regazo. Solo entonces exhaló. En el instante en que la adrenalina se desvaneció, un agotamiento abrumador lo invadió. Sus ojos se cerraron lentamente. 3 horas más tarde, los últimos monstruos rezagados fueron eliminados de las calles de la ciudad. Para entonces, los aventureros ya no tenían fuerzas ni para animar, se desplomaron sobre el pavimento manchado de sangre, cayendo en un sueño profundo o desmayándose por el agotamiento. Solo un puñado de comandantes obstinados permanecieron en pie, dando órdenes a los pocos que aún podían caminar. La guerra había terminado. Evilus había destinado todo su arsenal a este asedio y sufrió una aniquilación total. Perdieron la capacidad de amenazar a Horario, reducidos a una manada de ratas acosadas que se escondían en las alcantarillas. La purga del gremio en toda la ciudad comenzó. En poco tiempo, la edad oscura de Horario llegaría a su fin definitivo. 3 días después.
La trinidad ejecutiva de la familia Loki, acompañada por su diosa, visitó la forja de Hefesto. Trajeron a Ais con ellos. Dentro del taller, Rayleigh sostenía la empuñadura destrozada de Gonrimaru con expresión abatida. No se puede hacer. Cuando le preguntaron si la Zanpakuto podía repararse, Rayleigh dio la cruda verdad. Ais, aferrándose a una desesperada pizca de esperanza, parecía completamente destrozada. Sus ojos dorados estaban hundidos como una concha vacía. Al ver la desesperación de su hijo, Loki entró en pánico. Comillas, ¿en serio me estás diciendo que no hay manera de arreglarlo? ¿Acaso no fuiste tú quien creó estas cosas, Zanpakuto? Rayleigh negó con la cabeza. Una vez que una Zanpakuto se rompe en su estado Bankai, no se puede reparar. Es una verdad inmutable. El Bankai es el secreto supremo de la espada. Si un Bankai se rompe, es porque el dominio del portador fue insuficiente para mantener su poder. Capítulo 110, Youtousai. Comillas, ¿qué quieres decir con eso? Loki, al ver lo desconsolada que se veía su preciosa Ace, estaba tan ansiosa que las palabras de Rayleigh la enfurecieron. Pero antes de que pudiera estallar, Ace habló primero. Es mi culpa. Las lágrimas corrían por su rostro. Con voz temblorosa, preguntó, comillas, es porque estoy demasiado débil. El poder de Gonrimaru era fuerte. Increíblemente fuerte. Con tan solo ese uso del Bankai, Ais había experimentado el verdadero poder de una Zanpakuto. Y la razón por la que el Bankai se dañó fue porque ella misma era inmadura. Si hubiera sido lo suficientemente fuerte, su Zanpakuto no habría terminado así. Así que Bankai también conlleva ese tipo de riesgo, murmuró Riveria con expresión grave. A un lado, Finn contuvo a la agitada Loki y preguntó, si no se puede reparar, ¿significa eso que no podrá volver a usar a Gonrimaru nunca más? El héroe de Palim era extremadamente afilado. No había oído decir eso a Rayleigh. Lo único que había oído era que un Bankai, una vez roto, no podía repararse. Entonces cambió su forma de pensar y formuló una pregunta diferente. Rayleigh suspiró para sus adentros con admiración. Finn era realmente demasiado listo para su propio bien. Para una Zanpakuto completamente destruida, lo que se necesita es reforjarla, en otras palabras, forjar una Gonrimaru completamente nueva. ¿Una nueva?, preguntó Ace confundida. Le temblaba la voz porque temía que esta supuesta nueva espada fuera completamente diferente. Sus conversaciones con Gonrimaru, sus entrenamientos, el tiempo que pasaban juntos cada día, todo quedó grabado en su memoria. Por ella, Gonrimaru incluso se sacrificó. Y todo se debía a que se había dejado dominar por su propia habilidad. Porque no había logrado controlar su propio poder. Sin embargo, quien pagó el precio fue Gonrimaru. Lamentablemente, no puedo devolverle la vida a Gonrimaru, pero puedo forjar su voluntad en una nueva Zanpakuto, algo así como Gonrimaru 2.0. Seguiría siendo Gonrimaru, y sus habilidades y Bankai no cambiarían, pero a lo sumo sería una extensión de su vida. Claro que también podrías optar por forjar una espada completamente diferente. No necesito eso. Ace rechazó la idea de inmediato. Quiero hacerme más fuerte junto a Gonrimaru, lo suficientemente fuerte como para no traicionar su poder, lo suficientemente fuerte como para no necesitar que me proteja más, sino que luche a mi lado. De aquel pequeño cuerpo emanaba una voluntad intensamente poderosa. Era como si llamas ardieran en sus ojos dorados. Lo entiendo. Rayleigh asintió. Tras esta gran batalla, Ace había pasado del nivel 2 al nivel 3, e incluso había estado a punto de alcanzar el nivel 4. Y no era solo ella. Tal como lo había planeado Erebus, los llamados candidatos a héroes de horario habían experimentado un crecimiento tremendo. Por ejemplo, estos tres. Más valiente, Finn. 9 infiernos, Riviera. El Garm, Gareth. Los tres líderes habían alcanzado el nivel 6, entrando así en el reino de los héroes. Sakti y los demás combatientes principales, junto con los aventureros novatos supervivientes, también habían subido de nivel. Los 11 miembros de la familia Astraea habían hecho lo mismo. Entre ellos, Alice, Kaguya, Ryu, Lyra y Maryu habían alcanzado el nivel 4. Ardee también había ascendido al nivel 4. Y luego estaba Ottar. Tras derrotar a Zald, había ascendido del nivel 6 al nivel 7, convirtiéndose en el más fuerte de horario. En cuanto a Rayleigh, él también había llegado al punto en que podía subir de nivel en cualquier momento. Pero aún no. No le faltaban grandes hazañas, pero sus capacidades aún no habían alcanzado su límite, no había llenado completamente su potencial. Nombre, Rayleigh. Nivel 3. Habilidades, fuerza, a 889.
Resistencia, a 892. Destreza, a 840. Agilidad, S909. Magia, siguientes 1001. Habilidades de desarrollo, herrero, sanación espiritual, espadachín. Magia, Ad, Bakud, Kaid. Habilidades, hoja del alma, bendiciones de regalo, menores. Desde aquel incidente en el que bajó de nivel, fue como si le hubieran quitado un límite. El límite de sus valores de habilidad ya no era solo ese 999. Incluso Hefesto se quedó totalmente atónito al verlo. Riley podía sentir claramente que aún tenía margen de mejora. Todavía no era el momento de subir de nivel. Horario inició sus trabajos de reconstrucción. Aunque la familia Hefesto no era tan hábil en la herrería como la familia Goibniu, aún eran capaces de ayudar a reparar estructuras de madera y forjar diversos objetos necesarios, y estaban increíblemente ocupados. Al mismo tiempo, casi todas las familias dedicadas a la producción se volcaron en la reconstrucción de la ciudad. Aunque el incidente había terminado, muchos residentes optaron por abandonar Horario. Ya fueran civiles o aventureros, todos los que vivían en esta ciudad en el centro del mundo necesitaban al menos cierto grado de espíritu aventurero. Aprovechando la situación, Riley compró 2 propiedades en ubicaciones excelentes, ambas a precios muy bajos. Transcurrieron 3 meses y la reconstrucción de Horario estaba prácticamente terminada. Al mismo tiempo, se celebró el primer Denatus después de la guerra. Hubo muchísimos aventureros que subieron de nivel después de la guerra, y decidir los títulos para aquellos que se convirtieron en aventureros de clase alta llevó muchísimo tiempo. Aunque entre ellos, solo unos pocos, o mejor dicho, solo ciertos individuos, eran realmente dignos de la atención de los dioses. Al comienzo de la reunión, todo iba bien. Los dioses seguían siendo relativamente serios. Pero poco a poco, al perder la paciencia, comenzaron a ponerle nombre a la gente como les daba la gana. Títulos como Tío Malvavisco y Lamedor de Crisantemos comenzaron a aparecer uno tras otro. La escena se volvió completamente caótica, pero nadie la detuvo. En pocas palabras, se habían dejado llevar por completo. Hasta que surgió un nombre en particular. A continuación, Riley de la familia Hefesto. Él creó el armamento conocido como Zampakut. Alcanzó el nivel 2 en un año, y ahora ya está en el nivel 3. Tiene experiencia liderando un partido para someter a Goliath. En la gran disputa, eliminó a más de 500 miembros de los Evilus, mató personalmente al ejecutivo enemigo, el demonio de pelo blanco Olivas, que era de nivel 3, y a Victo, de nivel 4. El despliegue de Tenseiga y Bakusaiga tuvo un impacto significativo en el curso de la batalla. Él fue también quien asestó el golpe final al mayor mal. Fue demasiado largo. Nadie antes que él había tenido una lista tan larga de logros. A la mayoría de la gente solo leían su nivel y su nombre, incluso los dioses se quedaron perplejos ante esto. Se miraron el uno al otro. La energía frenética que habían mostrado antes había desaparecido de sus rostros. Porque esto fue demasiado impactante. Cualquiera de esos logros, tomado por sí solo, habría sido suficiente para que alguien presumiera de ello durante todo un año, o incluso más tiempo. Y sin embargo, todos esos sucesos le habían ocurrido a la misma persona. ¿Hasta qué punto eso lo hacía especial? Comillas Hefesto. Eso es tan injusto. ¿Desde cuando encontraste un niño tan excepcional? Egen, un punto más que añadir. Se rumorea que cada Zampakut forjada por Riley se vende por entre 500 millones y 800 millones de balis. Comillas Nani. ¿800 millones? Esa cifra asombrosa hizo que los dioses abrieran los ojos de par en par al instante. La discusión sobre Riley se prolongó durante muchísimo tiempo. Se prolongó durante varias horas, y como resultado, Riley acabó causando una gran impresión en los dioses de Horario y haciéndose bastante conocido. O quizás sería más preciso decir que su nombre se hizo muy conocido. Entonces, para Riley de la familia Hefesto, deberíamos ponernos de acuerdo en este título. Sin objeciones. Aprobado. Al ver el resultado, Hefesto finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Youtousai. Con un título así, Riley probablemente no estaría demasiado insatisfecho. Antes no había reaccionado mucho cuando la gente lo llamaba herrero de espadas demoníacas, así que probablemente no odiaría este apodo. En cualquier caso, lo importante era que no hubiera acabado siendo algo como Chrysanthemum Licker. Youtousai, el maestro de la espada demoníaca, etc. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.